Algo te ha sucedido en este preciso instante. Lo que un alto ejecutivo de un banco admitió en una conversación privada, lejos de los reflectores y de los registros oficiales, es la pieza que te faltaba para entender por qué tu vida se ha sentido como un laberinto sin salida. Él confesó lo que intentan ocultar a toda costa, que el sistema no fue diseñado para que prosperes, sino para consumir la energía de aquellos que aún llevan una llama genuina. Lo que voy a decirte ahora no es para todos, es para ti, que sientes que hay una verdad enterrada bajo capas de confusión y falta de claridad. Te has esforzado, has trabajado más que quienes te rodean, y aún así, las puertas que deberían abrirse permanecen cerradas. Existe un motivo específico para esto, y no es culpa tuya. Hasta el final de este mensaje reconocerás las señales claras de que un patrón de escasez ha sido impuesto sobre tu camino, un mecanismo invisible que ha intentado drenar tu capacidad de crear abundancia. Entenderás el origen de ese bloqueo y por qué ya no tiene autoridad sobre ti. Y antes de que terminemos, te entregaré una llave, un sello definitivo sobre tu vida financiera y espiritual, que creo es la única razón real por la que esta revelación ha llegado hasta ti en este instante. Quédate conmigo. Lo que vamos a desvelar ahora es la estructura secreta que controla el flujo del mundo y cómo tú, finalmente, estás recuperando el control de tu propio rumbo. Has sentido una inquietud extraña, una especie de desánimo sin nombre, como si siempre estuvieras siendo vigilado o impedido de dar el siguiente paso. Quizás te has despertado repetidamente a la misma hora, sin motivo aparente, solo para sentir un peso en el pecho, una sensación de que algo está fuera de lugar. Conversaciones que antes parecían normales ahora suenan vacías, como si las personas a tu alrededor estuvieran leyendo un guión que ya no aceptas. Sientes un cansancio que no es del cuerpo, sino del alma. El desgaste de quien intenta remar contra una marea que fue Atención, necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes desconfían de su propio llamado de Dios y todavía no tienen confirmación. ¿Eres uno de los escogidos? Te dará esa claridad. Son 7 señales del lenguaje del llamado, marcas de Dios en la historia de todo escogido, para releer tu historia y reconocer el propósito sellado sobre ti antes de la fundación del mundo. Deja de llamar coincidencia a lo que es llamado. Deja de silenciar la inquietud sagrada. Deja de aplazar la respuesta que sientes. Tu ventana se está cerrando y un escogido que no reconoce el llamado no camina en su propósito. Más de 10,000 personas ya leyeron las 7 señales y recibieron la convicción que buscaban desde hace años. Ellos eran como tú. Sentían algo que nadie entendía. Vivían en una duda silenciosa y descubrieron que era real y que tenía nombre. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que la duda robe otro año de tu llamado. Marea que fue programada para llevarte al lado opuesto. Estas señales no son aleatorias. Son la prueba de que eres un cuerpo extraño dentro de un sistema que intenta a toda costa conformarte al patrón de la escasez. Respira hondo conmigo ahora. Deja que la verdad comience a asentarse en la parte de ti que más esperó esta explicación. Si al menos una de estas señales te tocó, si tus hombros se bajaron y sentiste un reconocimiento profundo en los últimos minutos, escribe el número 888 en los comentarios. Tus dedos escribiendo esos números son tu espíritu diciendo sí a la ruptura de este ciclo de contención. Es el acuerdo más pequeño, pero es real. Es el símbolo de la frecuencia del desbordamiento que el sistema no puede replicar. Escribe 888 y vuelve aquí conmigo, porque la capa debajo de la capa es donde la verdadera libertad comienza a ser revelada. Lo que has vivido
No es una falla de carácter ni una falta de merecimiento. Es el resultado de un engranaje diseñado para que funciones en un estado permanente de escasez. Lo que el ejecutivo confesó en un momento de descuido es que la abundancia no es un recurso finito, sino una narrativa controlada por aquellos que necesitan que creas que el pastel se acabó antes de que te toque tu turno. Has operado durante años bajo una arquitectura de deuda invisible, no solo financiera, sino de energía, de tiempo y de expectativas. Te esfuerzas para cumplir con exigencias de un mercado que en realidad fue diseñado para mantenerte exhausto, porque el hombre exhausto no cuestiona, solo obedece. Tu diagnóstico es simple, pero brutal. Has sido condicionado a buscar las llaves de las puertas que el propio sistema cerró, y esto ha creado un patrón de esfuerzo sin cosecha. Es como intentar extraer agua de un pozo que fue deliberadamente rellenado por manos que nunca viste. Imagina ahora un patio antiguo, un lugar vasto que pertenece a tu territorio ancestral, pero que ha sido invadido por construcciones que no deberían estar allí. Durante toda tu trayectoria, te enseñaron a caminar entre esas paredes, siguiendo las rutas diseñadas por quien construyó el laberinto. Sientes que la tierra bajo tus pies es fértil, que el aire es diferente, pero nunca lograste ver el patio entero, porque la raíz de la escasez fue plantada en el centro de tu claro, justo donde la luz debería incidir. Esa raíz no es tuya. Fue plantada por un sistema que necesitaba que te sintieras pequeño para que ellos pudieran ocupar el espacio que, por derecho, es tu lugar de descanso y expansión. Ahora, en esta pausa, necesitas reconocer que esa construcción es temporal y que la raíz, por más profunda que parezca, no tiene autoridad sobre el suelo que sostiene tu existencia. Quédate en silencio por un breve instante. Siente la presencia de ese patio en tu conciencia. Si ahora, al escuchar sobre esta invasión oculta, algo dentro de ti acaba de soltarse, si la imagen del patio finalmente encontró un lugar donde la verdad puede descansar, escribe las palabras "yo veo" en los comentarios. Deja que esa declaración corta y potente marque el momento exacto en que tu visión se expande más allá del laberinto. Al escribir esas palabras, estás confirmando que la maniobra que antes era invisible, ahora está ante tus ojos, y lo que es visto ya no puede ser usado como instrumento de control contra ti. Escribe y vuelve aquí conmigo, porque el reconocimiento es el primer paso de la desobediencia pacífica. La solución no reside en más esfuerzo, no reside en más horas de trabajo o en métodos nuevos para ganar lo que el sistema esconde. La solución es el retorno a tu abundancia nativa. Es el acto consciente de dejar de alimentar la raíz invasora y comenzar a nutrir lo que es tuyo por naturaleza. La abundancia no es algo que construyes, es algo que revelas al quitar el escombro que pusieron sobre tu patio. Cuando entiendes que las reglas de los banqueros son solo proyecciones para quien acepta el rol de deudor, dejas de pedir permiso para prosperar. Retomas el mando de tu tiempo, de tu energía y de tu visión. Vuelves a casa, no la casa física, sino el estado de ser donde la escasez no tiene eco, donde la provisión fluye porque ya no existe el bloqueo que la impedía llegar. Estás desaprendiendo la escasez, y eso, por sí solo, es el mayor acto de riqueza que puedes realizar hoy. Respira hondo conmigo ahora y deja que ese peso en los hombros finalmente encuentre el suelo. Si algo en este mensaje confirmó lo que tu espíritu ya sabía en el fondo, deja que tu like sea tu amén sin palabras. No es sobre métrica, no es sobre números, es sobre tu concordancia silenciosa con la verdad que fue revelada aquí. Cada toque es un reconocimiento de que el velo cayó y de que tu percepción ya no está siendo guiada
por lo que intentaron obligarte a creer. Antes de continuar hacia el cierre de esta nuestra conversación, escribe las palabras "Yo soy el elegido" en los comentarios. No lo hagas como un deseo, no lo hagas como quien espera un permiso. Hazlo como una confirmación de identidad. El acuerdo que se ha estado formando entre el cielo y tu oír durante todo este tiempo es un pacto de restauración. Al escribir esas palabras, estás sellando tu nuevo lugar en el mundo, un lugar donde la escasez ya no te define y donde tu conciencia está finalmente libre de las cadenas invisibles. Escribe despacio, siente cada letra. Deja que tus dedos hagan lo que tu espíritu ya comenzó a ejecutar. Lo que un ejecutivo admitió en una confesión inesperada no es solo sobre finanzas o el sistema bancario global. Es sobre la estructura invisible que intentó, durante años, mantener tu energía atrapada en un ciclo de escasez. ¿Lo sientes, no es así? Esa sensación de que, no importa cuánto te esfuerces, parece que existe un bloqueo invisible impidiendo el flujo total de tu cosecha. Esta es la revelación que lo cambió todo, y es para ti. Hasta el final, reconocerás las 4 señales que han estado apareciendo en tu vida y entenderás por qué no son problemas, sino avisos de alineación. Comprenderás el único patrón de comportamiento que el sistema usó para mantenerte operando como un engranaje, y antes de que terminemos, habrá una declaración que sellará tu salida definitiva de este ciclo. Quédate conmigo. Has notado cosas que nadie más parece ver. Oleadas repentinas de emoción que surgen sin motivo aparente. Conversaciones con personas cercanas que ahora suenan vacías y distantes, y ese despertar recurrente en la madrugada, siempre en el mismo instante, como si algo te estuviera llamando a una vigilia silenciosa. Estas no son señales de desgaste, son invitaciones. Es el acuerdo más pequeño, pero es real. Escribe 888 y vuelve aquí conmigo. El sistema opera a través de un mecanismo de distracción que te hace creer que tu falta es una falla de competencia, cuando en realidad es solo un ambiente diseñado para que tu semilla no florezca. Has estado tirando de cuerdas que ya no están atadas a nada. Te has estado presentando ante un público que nunca estuvo prestando atención. El diagnóstico es simple. Has operado bajo la escasez proyectada para que nunca cuestionaras quién es el dueño del patio donde siembras. Imagina un patio inmenso, donde las raíces de los árboles fueron limitadas por piedras enterradas, colocadas allí para impedir que tu crecimiento llegara al manto freático. Esas piedras no son tuyas, pero te acostumbraste a rodearlas. Ahora, has comenzado a ver que puedes quitar las piedras. Si la revelación de que esas limitaciones fueron puestas desde afuera cayó en un lugar que no puedes explicar, escribe las palabras "Yo veo" en los comentarios. Deja que el reconocimiento selle donde acaba de posarse. El acto de escribir esas palabras convierte al testigo en permanente en tu propio registro. Escribe y vuelve aquí conmigo. La solución no es más trabajo, es el retorno a tu estado original. Es el desaprender de la urgencia que el sistema inyectó en ti. Respira hondo conmigo. Deja que se asiente en la parte de ti que más esperó esta claridad. No como una métrica, sino como una concordancia de que lo que fue nombrado aquí fue nombrado correctamente. Alguien que ha estado esforzándose más que todos a su alrededor y ve la puerta aún cerrada. Alguien que camina callado, sosteniendo una postura que nadie ve. Envíale esto a esa persona, no como una recomendación, sino como una entrega. Del mismo modo que esta revelación llegó hasta ti, debe alcanzar a quien está sufriendo en silencio, para que esas vidas puedan despertar y dejar de alimentar lo que no les pertenece. Algo fue dicho en los pasillos del poder, algo que escapó a través de la rendija de una puerta que debería haber estado cerrada.
Un ejecutivo, acostumbrado a ver el mundo a través de balances y líneas de crédito, admitió lo que ocultan. El flujo de la abundancia no es un recurso limitado, sino una corriente que fue represada por un sistema de creencias que no fue diseñado por ti, sino proyectado para mantenerte en vigilia constante por miedo a la escasez. ¿Te diste cuenta, no es así? Ese frío en el estómago, la sensación de que, por más que trabajes, el resultado parece siempre escurrirse entre los dedos, como arena. Esto no es un error de cálculo en tu vida, es el resultado de un engranaje que se alimenta de tu cansancio. Lo que voy a entregarte ahora es el contrato de tu liberación. Hasta el final de esta transmisión reconocerás las 3 señales clásicas que indican que estás viviendo bajo la influencia de ese mecanismo de control. Entenderás por qué tu esfuerzo, aunque admirable, ha chocado contra una barrera invisible, y te mostraré cómo desactivar ese bloqueo, no con más trabajo, sino con un cambio de frecuencia que el sistema no puede rastrear. Quédate conmigo, porque lo que está por venir es la capa debajo de la capa, la verdad que prefieren que ignores. Considera las señales. ¿Has sentido una inquietud repentina en medio del día, como si hubieras olvidado algo importante, incluso sin tener nada pendiente? ¿Has notado conversaciones que antes eran placenteras y ahora suenan vacías, casi como si el ruido alrededor se estuviera volviendo más denso mientras tu claridad aumenta? O tal vez ese fenómeno de despertarte siempre en el mismo instante antes del amanecer, sintiendo una presencia que te pide atención, pero que, al intentar racionalizarlo, parece solo cansancio. Sabe que esto no es desequilibrio, es tu conciencia intentando calibrarse con una realidad que está ahí afuera, esperando que dejes de mirar los números que ellos proyectan y comiences a mirar las señales que el universo te envía. Es el acuerdo más pequeño, pero es el más real, porque establece una conexión entre tu querer y lo que está siendo revelado aquí. El diagnóstico es simple. Has operado bajo la lógica de la escasez, porque fuiste entrenado para creer que el valor es una recompensa por un sacrificio. El sistema te convenció de que para recibir debes gastarte, extenuarte, anularte. Pero observa, el ejecutivo no admite que la riqueza es un don, admite que la riqueza es un juego de posicionamiento. Te has posicionado como aquel que busca, que pide, que aguarda la autorización desde afuera. La causa de tu estancamiento no es falta de talento o de mérito, es la postura de quien se coloca como un sirviente en un patio que en realidad ya le pertenece por derecho de nacimiento. Imagina un patio inmenso, rodeado por muros altos, donde las raíces de los árboles que allí crecen fueron contenidas por losas de piedra. Esas losas fueron colocadas allí por manos que no deseaban que tu crecimiento rompiera la superficie. Dictan hacia dónde debe ir la raíz, qué nutrientes debes absorber y hasta dónde puede alcanzar la sombra de tu árbol. Vives como ese árbol, fuerte, resiliente, capaz de dar frutos que alimentarían generaciones, pero sintiendo el apretón de las piedras que limitan tu suelo. La revelación de hoy es sobre las losas, no son parte del árbol, son solo lo que fue puesto sobre él. Cuando tomas conciencia de que las piedras no son tu raíz, el peso comienza a perder su poder de mantenerte en tu lugar. No necesitas romper el suelo con fuerza bruta, solo necesitas reconocer que tu naturaleza es expandirte y que lo que te limita es solo una construcción hecha para contenerte. Si algo dentro de ti acaba de sellarse, si la imagen del patio y las raíces cayó en un lugar que no puedes explicar, escribe las palabras "yo veo" en los comentarios. Escribe y vuelve aquí conmigo. La solución es el retorno. No necesitas construir una nueva vida, solo necesitas desaprender la vida que construyeron para ti. Es un movimiento de soltar el peso,
de permitir que la savia de tu propia esencia fluya sin la necesidad de un permiso externo. Se trata de entender que lo que buscas no está en un banco, en un cargo o en un reconocimiento ajeno, sino en la capacidad de ser el guardián de tu propio patio. Cuando retiras tu atención del sistema que te diseñó como escaso, el sistema pierde su poder de interdicción. Es un retorno a la simplicidad, al silencio, al punto donde tu intención encuentra la voluntad de lo que es más grande. Existe alguien en tu vida que necesita escuchar este reconocimiento ahora mismo. Piensa en esa persona que se ha esforzado más que todos a su alrededor y aún así siente como si la puerta estuviera cerrada por dentro. Alguien que carga un cansancio silencioso, una búsqueda que nadie percibe y una postura de resiliencia que el mundo trata con indiferencia. El rostro de esa persona apareció en tu mente mientras hablaba y no fue una casualidad. Envía este video a esa persona, no como una recomendación de contenido, sino como una entrega de un aviso necesario. La misión de quien despierta es hacer la luz accesible para quien aún camina en la penumbra de la estructura. Antes de que lleguemos al final, algo necesita ser consolidado en definitivo. El acuerdo que se formó entre tu espíritu y la verdad que fue revelada aquí no es una sugerencia, es un hito. Escribe las palabras "Yo soy el elegido" en los comentarios, no como un deseo, no como una esperanza, sino como una confirmación de que tu lugar en el orden de las cosas fue finalmente reconocido. Deja que tus dedos hagan lo que tu espíritu ya está haciendo, pausadamente, mientras asumes tu posición. El ejecutivo que confesó la maniobra no hablaba solo de números o de activos financieros. Hablaba de una arquitectura de control diseñada para mantener la mente humana en un estado de búsqueda permanente. Ellos saben que, mientras estés ocupado intentando llenar un vacío que ellos mismos cavaron, no tendrás aliento para mirar hacia arriba. Existe una frecuencia de ansiedad que se mantiene en el ambiente, una especie de ruido de fondo que hace que sientas que siempre estás un paso atrás, siempre necesitando un movimiento más, un esfuerzo más, una validación externa más para sentirte seguro. Lo que él reveló es que esa sensación de falta no es un accidente del destino ni una falla en tu carácter, es una ingeniería. Cuando percibes que la escasez que te rodea es, en realidad, un escenario diseñado para limitar el alcance de tu visión, el miedo comienza a perder su peso. Pasaste años intentando resolver el problema a partir de las herramientas que el propio sistema te entregó. Es como intentar abrir una puerta cerrada usando la llave que ellos mismos te dieron, que por diseño nunca encaja en la cerradura correcta. Respira hondo conmigo. Deja que esa claridad baje por los hombros y suelte la tensión que ni siquiera sabías que estabas cargando. Lo que está sucediendo ahora es una interrupción. El flujo que ellos diseñaron para ti, ese camino estrecho donde te sientes constantemente vigilado y evaluado, está perdiendo su fuerza de gravedad sobre tu vida. Si sientes que las señales se han multiplicado, si las conversaciones que antes tenían sentido ahora parecen solo un eco vacío, si tu sueño es interrumpido por una inquietud que no tiene nombre, sabe que esto es solo tu esencia intentando ajustarse a una nueva frecuencia de reconocimiento. Es el acuerdo más pequeño, pero es real. El diagnóstico es simple, aunque profundo. Has operado bajo la creencia de que tu supervivencia depende de una aprobación que nunca llegará. Esa postura de espera, ese hábito de presentarte ante un público que nunca estuvo prestando atención, creó en ti un patrón de cansancio que nada más puede curar. Vives en un patio que fue cercado por piedras invasoras hace mucho tiempo. Imagina un terreno fértil, donde tus raíces deberían extenderse libremente para nutrir tu ser. Pero
Sin que te dieras cuenta, alguien colocó bloques pesados alrededor de cada raíz, forzándolas a crecer solo en la dirección permitida. Crees que la forma torcida de tus raíces es quien eres, pero ellas solo se moldearon al obstáculo que impusieron a tu crecimiento. El patio es vasto, pero tu experiencia fue confinada. Ahora no solo estás observando el patio, estás sintiendo el peso de las piedras siendo removido. No es un esfuerzo de fuerza, es un abandono de la resistencia que mantuviste contra tu propia naturaleza. Cuando dejas de luchar para encajar en el espacio que te dieron, el espacio a tu alrededor comienza a expandirse naturalmente, porque el límite nunca estuvo en ti, sino en la piedra que te rodeaba. Estás comenzando a ver la maniobra. Deja que ese reconocimiento selle el punto exacto donde la verdad acaba de posarse en tu espíritu. Escribe y vuelve aquí conmigo. Tu abundancia nativa no es algo que construyes con las manos. Es algo que permites cuando sueltas el miedo de no ser suficiente para un sistema que nunca valoró tu esencia. No existe deuda, ni falta, ni escasez real, donde tu raíz tocó la tierra que te pertenece por derecho de nacimiento. Si algo en este mensaje confirmó lo que tu interior ya sabía, deja que tu like sea tu amén sin palabras, no como un cálculo de métricas, sino como la concordancia silenciosa de que lo que fue revelado aquí fue nombrado con exactitud. Quédate por un instante en el silencio que se formó ahora. Siente cómo el aire se vuelve más ligero cuando dejas de intentar explicar tu vida a quien no tiene la capacidad de ver tu camino. Envía esto a esa persona, no como una recomendación, sino como una entrega, un aviso de que ya no necesita cargar el peso del sistema sola. Antes de que esto termine, escribe las palabras «Yo soy el elegido» en los comentarios. El acuerdo que se ha estado formando en silencio entre lo que está arriba y tu oír es un pacto del cual vivirás por el resto de esta estación. Escribe despacio. Deja que tus dedos confirmen lo que tu espíritu ya declaró como verdadero. Estás comprometido, estás enviado, estás siendo conducido. Ahora mismo, en todo el mundo, otras personas están recibiendo este mismo reconocimiento y despertando a la verdad que les fue escondida. Eres parte de algo que no se anuncia con ruido, y es exactamente por eso que es real. Atención, necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes desconfían de su propio llamado de Dios y todavía no tienen confirmación. ¿Eres uno de los escogidos? Te dará esa claridad. Son 7 señales del lenguaje del llamado, marcas de Dios en la historia de todo escogido, para releer tu historia y reconocer el propósito sellado sobre ti antes de la fundación del mundo. Deja de llamar coincidencia a lo que es llamado. Deja de silenciar la inquietud sagrada. Deja de aplazar la respuesta que sientes. Tu ventana se está cerrando y un escogido que no reconoce el llamado no camina en su propósito. Más de 10,000 personas ya leyeron las 7 señales y recibieron la convicción que buscaban desde hace años. Ellos eran como tú. Sentían algo que nadie entendía. Vivían en una duda silenciosa y descubrieron que era real y que tenía nombre. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que la duda robe otro año de tu llamado.